Perfecto. Bueno, buenos días a todos y todas igual los que acabo de ingresar en la sala. Mi nombre es Damiana Fernández de Chiletech y el día de hoy vamos a tener un Super Tech Speech con Edgar Ascanio, que es Client Delivery Head de Nisum. Nisum es una empresa socia de Chiletech y vamos a estar hablando sobre sistema de finanzas abiertas, que es un nuevo paradigma del ecosistema financiero. Así que le quiero dar el pase a Edgar para que los pueda saludar y pueda presentarse. Edgar, no sé si estás por allí. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora sí, hola Edgar. Te doy el pase entonces para que te presentes con todas y todas las presentes y allí puedas empezar con tu charla. Mucho éxito. Gracias, gracias, Damiana. Bueno, antes que todo, agradecer a Chilete por la instancia, en este caso, para conversar de este importante tema para la industria financiera del país. Y obviamente también agradecer a todos los que de una u otra forma hoy nos acompañan. Como bien comentas, mi nombre es Edgar Ascaños, soy Client Delivery Head de la compañía de Nisum. Y adicionalmente a eso soy Open Finance de la compañía. Voy a ir compartiendo la presentación. A ver. Perfecto, ahí se ve. Buenísimo. Bueno, esto un poco el corazón de nuestra empresa. Buscamos no solo generar desarrollo de soluciones tecnológicas, de generar herramientas y aceleradores que obviamente hacemos, sino que finalmente estos aceleradores, estas herramientas y estas soluciones digitales finalmente amplifiquen el potencial humano y finalmente generen un valor duradero, un valor a largo plazo en nuestros socios estratégicos. Una pincelada en cuanto a nuestra empresa. Somos un consultor global, en este caso a nivel especializado en el e-commerce, las finanzas, en la innovación. Creamos plataformas potenciadas con IA generativa y también, por supuesto, que generamos soluciones ad hoc, integraciones, optimizamos en este caso o impulsamos las operaciones, en este caso para generar más valor. Nos manejamos en este caso con una escala global, pero con un enfoque especializado en cada uno de los lugares en los que nos encontramos. Somos partnership con diversas tecnologías de la industria. Hoy por hoy ya tenemos 25 años de experiencia. Vivimos en California, en Silicon Valley. Y al día de hoy somos más de 2.000 constructores de éxito digamos que a lo largo del mundo nos encontramos en 7 países y bueno, un poco los datos hablan por sí solos. Tenemos actualmente una retención de clientes years over years de un 90% y bueno, ahí acompañamos algunas empresas del Fortune 500 clients del retail, finanzas, salud, deporte y entretenimiento. Es un poco lo que somos, lo que hacemos. Y bueno, entremos un poco en materia. El día de hoy, bueno, tengo el inmenso honor de hablarles un poco del sistema de finanzas abiertas, de las finanzas abiertas, en este caso más enfocado a Chile. Igual agradezco que tengamos personas de otros países. Pero antes que nada, me gustaría darles un contexto, en este caso, de qué es el Open Finance. Entonces, que obviamente es el scope completo del Open Banking ya llevado al resto de la industria financiera. Y bueno, realmente es un modelo de mercado, es un movimiento que promueve que las entidades financieras compartan sus datos con terceros mediante un consentimiento de los clientes. Y esto obviamente parte de la premisa o del principio de que los datos ya no le pertenecen como tal a las empresas, sino que en este caso le pertenecen al cliente como tal.
y él decide, en este caso, a quién, a qué tercero se los quiere compartir, en este caso para encontrar un mejor beneficio o para encontrar nuevas oportunidades, nuevas ofertas. Entonces, y ahí entramos en otro principio de los datos, que viene siendo la portabilidad de los datos. Ahora, ¿cómo se realiza esto? Bueno, esto se realiza mediante un estándar de API, de APIs, pero finalmente no, digamos que el corazón está entre la exposición de las APIs y el consentimiento, pero la oportunidad de negocio va un poco más allá. Entonces, y ahí es un poco el punto en el que quisiera entrar en este momento, que viene siendo por qué hablar hoy de las finanzas abiertas. Bueno, si nosotros no, nos ubicamos, no sé, pongamos en el 2010 y teníamos que ir al aeropuerto acá de Santiago, no teníamos de repente efectivo, teníamos que ir a buscar de repente un cajero automático, esa era una de las opciones. O si no, por último, hacer una transferencia. De repente registrar al taxista, finalmente que esta persona te pudiera llevar, que verificara que efectivamente el dinero había caído en su cuenta. Pensar en aplicaciones, en este caso de movilidad, pues, prácticamente sería una ciencia ficción en el 2010. Hoy por hoy, bueno, existen estas aplicaciones en donde el cliente conecta directamente su cuenta bancaria o su tarjeta, es decir, con qué cancelar mediante un botón de pago y lo más interesante de todo esto no es la tecnología en sí, sino que todo esto sucede no siendo visible, en este caso para el cliente. Todo esto sucede de manera, por así decirlo, invisible. Él no está pendiente del saldo, no está pendiente de colocar los datos de su tarjeta. Simplemente ingresa. Muy probablemente la aplicación le va a decir una sugerencia de hacia dónde quiere ir según sus patrones de conducta y él simplemente le va a decir, sí, llévame hacia allá y efectivamente se va a terminar dando el servicio. Igual sucede en este caso con Waze. Hoy por hoy nosotros abrimos Waze y ya ni siquiera hay que colocar la dirección. Si nosotros en el día a día vamos a la oficina, inmediatamente te redirige a la ruta más óptima para llegar a la oficina y viceversa en este caso para regresar. Entonces, pero ¿qué sucede en el caso de la banca? Bueno, ya la banca finalmente, la competencia no es con el banco de la esquina, en este caso, la competencia es con habilitadores tecnológicos, con fintechs, con retail, con e-commerce. Y finalmente no hablamos de una competencia de que el cliente esté pensando qué banco es más grande o qué banco es más sólido, en donde hay más cantidad de clientes. O finalmente cuáles son los productos que me ofrecen, que usualmente la banca tradicional, los productos realmente no cambian mucho, sino que ahora el factor realmente diferenciador va a ser la experiencia. Y entonces, bueno, tenemos, fíjense, este dato a mí me encanta, el World FinTech Report del 2023, que nos dice que el 70% de los clientes preferiría servicios financieros de empresas tecnológicas si ofrecieran experiencias superiores. Entonces, bueno, ya aquí nosotros podemos observar de que, y yo creo que todos los que pertenecen a a la banca saben de que las fintechs finalmente vinieron a cambiar un poco las reglas del juego y todos de alguna manera han buscado hacer algún tipo de alianza, parecerse en algún tipo de producto, parecerse en algún tipo caso de uso. Pero lo que sucede en este caso con las finanzas abiertas, una vez que se habilita, es que esta competencia no se mantiene igual. Tú no vas a competir con fintechs locales. No, en este caso, ni con el retail local. En este caso, se multiplica la competencia porque empiezan a entrar mediante esta estructura, en este ecosistema con estándares tecnológicos, actores globales, actores internacionales, fintechs globales, wallets internacionales, que tal vez algunas ya están acá, pero empiezan a aparecer otros más. Si nos ponemos a ver un poco la experiencia de Brasil antes del 2020, que ya eran bastante, las fintechs eran 700 aproximadamente, un aproximado.
Hoy por hoy son más de 1.500 fintechs que hacen negocio y que hacen mercado y vida dentro del ecosistema de Open Finance de Brasil. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Bueno, realmente con la habilitación del sistema de finanzas abiertas que viene de la mano de la CMF, tú no puedes esperar simplemente cumplir con la obligación de exponer las APIs si es el caso tuyo, sino que tienes que ir buscando de qué manera te tienes que diferenciar para mantenerte finalmente dentro del juego. Por otro lado, tenemos que las expectativas crecientes en los consumidores también existe. Estamos hablando de que Accenture nos comenta que un 76% de los consumidores bancarios esperan recomendaciones personalizadas basadas en sus comportamientos financieros. Hoy por hoy nosotros nos damos cuenta que muchas veces, sobre todo en la banca tradicional, nos llegan oportunidades, nos llegan ofertas, pero no son ofertas que finalmente nosotros hagamos la conversión. ¿Por qué? Porque tal vez me llega un seguro el cual ya posiblemente tengo un seguro de vida, un seguro de salud, un seguro de vehículo, y a veces hasta tienes dos seguros de vida y tú dices, oye, pero, o sea, no sé, ya tengo 3, 5 meses que me llaman y tengo que estarles diciendo exactamente lo mismo, que no estoy interesado porque ya lo tengo. Bueno, esto definitivamente cambia con Open Finance porque efectivamente ya digamos que teniendo un ecosistema con datos abiertos, no solo del cliente, que podemos entender un poco su comportamiento, sino también de los datos abiertos del mercado financiero del país, las fintechs y también los bancos pueden empezar a generar productos, pueden empezar a generar ofertas más personalizadas, obviamente acá integrando modelos predictivos a nivel de lo que viene siendo ya la ingesta del dato como tal, que como bien dijimos inicialmente, viene del consentimiento del cliente como tal. Por otro lado, bueno, no, y que creo que es un poco por qué está el interés hoy por hoy aquí a nivel nacional, está la regulación. La regulación viene avanzando, avanzando. Al inicio nosotros sentíamos que estaba avanzando un poco lento, pero bueno, finalmente ya salió el anexo 3 en su parte uno. Está la ley, está la norma de carácter general, están ya de alguna manera las reglas del juego bastante aterrizadas y ya para julio del 2026 deberíamos de empezar a generar el desarrollo o la exposición de la hoja de ruta de las APIs que nos exige la CMF. Entonces, si nos ponemos a darnos cuenta, y lo vamos a ver un poco más adelante, pero tomando en cuenta de que este scope de datos son de persona natural, también de persona jurídica, oye, un año, que es lo único que nos queda ya para hacer las adecuaciones tecnológicas, es bastante, es bastante ambicioso y es un desafío bien interesante para todos los que son instituciones proveedoras de información o instituciones proveedoras de cuenta. Por lo menos las fintechs tienen un poco más de tiempo, pero hay una ventaja que en este caso tienen las fintechs, que es que ya ellos realizan negocio con los datos, bien sea con web scraping, pero ya conocen un poco las reglas del juego y sencillamente es tal vez cambiar un par de cositas, ver qué otras oportunidades pueden explotar, pero incluso tienen mucho más tiempo para irse subiendo al carro. Adicionalmente a eso, es probable que pueda suceder que a medida que un banco está pensando en simplemente exponer la API, en el momento que él está empezando a exponerla de acuerdo a esta hoja de ruta, ya hay una fintech que la va a poder empezar a consumir si está inscrita dentro del directorio de la CMF. Entonces, por eso es súper importante aprovechar las oportunidades de diferenciarse en este momento, justo ahora. Es un punto importante no solo para las fintechs, que lo van a consumir obviamente participando del directorio central de la CMF, sino también para los bancos para poder mantener su ventaja competitiva. Y bueno, por otro lado, y que no es menor, por supuesto, está el valor tangible de esto. Yo recuerdo que nosotros hemos hecho algunos conversatorios de Open Finance en la empresa a distintos clientes y prospectos.
y algunos de nuestros clientes y prospectos nos comentaban, oye, pero, o sea, sí realmente es rentable esto del Open Finance, no va a ser como un saludo a la bandera, como de repente sucedió con la portabilidad. Bueno, sencillamente esto cambia completamente las reglas del juego nacional y ya está demostrado en otras economías, por lo menos en Brasil, en Reino Unido, que el Open Finance puede generar entre 1 a 1,5 puntos porcentuales de crecimiento del PIB. Esto, bueno, es un dato de McKinsey que no es menor. Pero adicionalmente a eso, no es solo que le hace bien al país, también obviamente existen beneficios, en este caso para las fintechs, para los bancos, en donde tú cortas un poco el costo de captación de clientes, logras mayor conversión de las ofertas y productos que tienes, puedes generar un producto, un abanico de productos más personalizado, más que llegue al punto final y en especial de que efectivamente genere el interés que en este caso estamos esperando del cliente, que hoy por hoy ya no es físico, hoy por hoy no estamos pensando en ir a un banco, hoy por hoy lo que realmente gana vive en el teléfono y estamos hablando de que los bancos tienen que competir con aquellas aplicaciones que hoy por hoy tiene el cliente dentro del teléfono en sí. Bueno. Open Finance, ¿cómo estamos hoy en el mundo? Realmente esto es un movimiento, esto no es algo local, no es algo incipiente, es un movimiento global que viene expandiendo de una manera bastante sostenida, yo diría que incluso exponencial, en donde incluso la proyección del mercado global como tal del Open Finance se tiene una estimación, esto también de McKinsey, de que va a crecer 2,4 billones para el 2027. Entonces, duplicando obviamente el valor que actualmente tiene, pero adicionalmente a eso, y bueno, y esto, ojo, cuando hablamos del mercado global, digamos que hablamos de todo lo que finalmente se va a explotar dentro del Open Finance, todos los actores, todos los productos y de la manera en que finalmente se van a empezar a generar los negocios. Pero por otro lado tenemos la otra cara de la moneda, que viene siendo el crecimiento del mercado. Y cuando hablamos del crecimiento del mercado nos referimos a todas esas tecnologías que de alguna manera habilitan que exista el Open Finance. En este caso, estamos hablando de repente una herramienta que te ayuda a ti a exponer las API, a cumplir con la norma. Estamos hablando de otras que posiblemente te van a ayudar a ti como fintechs o PCBI a consumir los datos. Otras que serán un poco más del lado analítico que tomen esto, lo lleven a un motor predictivo, eh, generen algún tipo de acuerdo al patrón, generen un tipo de resultado en el cual tú puedas entregar una oferta personalizada y también obviamente las herramientas que están más del lado del cliente, como en este caso las herramientas para cumplir con el consentimiento que el cliente tiene que dar. Bueno, todo este ecosistema tecnológico hoy por hoy se estima o está valorado en 20 millones de dólares y se espera que para el 2029 alcance los 220 millones como tal. Entonces, observamos obviamente cifras bastante importantes. Hay más de la mitad de los expertos consideran de que para el 2030, obviamente, observando cómo viene creciendo esto de manera exponencial, este, va a ser el estándar finalmente del mercado financiero y ya hay un 20% de expertos que sencillamente consideran que ya prácticamente hoy, o sea, ya lo es. No estamos hablando de un mañana, estamos hablando de que es una realidad. Algunos referentes, en este caso de Open Finance que existen hoy por hoy en el mundo, recordemos que, bueno, en Brasil ya lo implementaron o lo vinieron implementando desde 2020, Reino Unido igualmente ya tiene años y fue, digamos que en este caso, el pionero, por así decirlo, por generar este movimiento Open Banking y después
irlo extendiendo igual que Brasil un poco más al Open Finance. Pero bueno, tenemos referente como en el caso de Revolut en el Reino Unido. Ellos nacieron cuando partió como una app de cambio de divisas. Hoy permite no solo consolidar cuentas externas, ver presupuestos, operar con criptomonedas, mover dinero incluso en tiempo real. Y del momento en que apareció, que todavía no estaba implementado el Open Banking y el Open Finance en el Reino Unido, había alcanzado 1 millón de clientes. Hoy por hoy, bueno, ya Revolut tiene 30 millones de usuarios. En España tenemos al BBVA. BBVA encontró un modelo de negocio bien interesante en todo esto del Open Finance, y es que ellos se fueron más hacia el lado de ofrecer, de abrir sus APIs, y en este caso APIs diferenciadas, obviamente, y ofrecer las APIs, en este caso como producto a las pymes, a las fintechs. Entonces ellos incluso ya no están ni siquiera del lado de ser banking as a service, sino que ya ellos son plataformas, son un BAT, son banking as a platform prácticamente. Entonces, hoy por hoy son referentes en España, y yo diría que también en Europa, de cómo hacer de la API definitivamente un mercado, adicional de que esto le ha ayudado. Estamos hablando de que tienen APIs para generar pagos, APIs para temas de identidad, APIs para scoring alternativo. Entonces, pero son aproximadamente 25 APIs con los que ellos ahora, hoy por hoy, obviamente también van generando un valor competitivo, van generando alianza con otras empresas que consideran que son estratégicas dentro de este ecosistema, y bueno, finalmente vienen creciendo también de una manera bastante interesante. Play en Estados Unidos es más como un contenedor, por así decirlo, de soluciones o de servicios. Permite que en este caso empresas como retail, empresas como fintechs, finalmente funjan en el mundo financiero, y que, no sé, empresas como Robinhood o empresas como Coinbase, eh, que eran fintechs bastante pequeñas, hoy por hoy crezcan de la manera que también lo han hecho, que hoy por hoy también son bastante grandes, porque digamos que Play les genera como que este licenciamiento bancario que ellos no tenían. Entonces, finalmente es como un habilitador. Pero bueno, esto ha hecho que Play hoy por hoy también sea un referente dentro del mercado de Estados Unidos. Y aquí en Latinoamérica tenemos a Nubank. Yo creo que por lo menos el 50% de los que estamos acá y que tal vez estamos metidos en todo el tema del Open Banking, Open Finance, sabemos la realidad de Nubank. Estamos hablando de una fintech que al inicio también muy parecido a Revolut, no llegaba al millón, 1.500.000 de clientes. Y después del Open Finance y de que empezó a tomar, digamos que de alguna manera a recopilar, que fue su propuesta de valor, a recopilar la información de los clientes mediante el consentimiento, empezó a ofrecer servicios, empezó a ofrecer productos, tarjetas de crédito sin intereses, y obviamente productos financieros más adaptados de acuerdo al comportamiento que empezaba a observar del cliente, mediante un caso de uso de un agregador de cuenta, mediante un PFM para gestionar todo lo que venía siendo las finanzas personales de sus usuarios. Y de 1 millón, ya hoy por hoy estamos hablando a manera global, porque obviamente se extendió de Brasil, hoy por hoy está en México, está en Colombia. Se cuenta por allí que ya hay incluso ciertas estrategias y tiene ciertas alianzas para estar acá también en Chile, y hoy por hoy tiene 80 millones en total de usuarios. Y si hablamos un poco a nivel del nivel de consentimientos que tiene, para el 2024, aproximadamente para mayo, ya había alcanzado los 15 millones de consentimientos. Entonces, es una realidad de que hay una oportunidad y de que esto sencillamente cambia completamente el sistema financiero del país, completamente.
lo tenemos en el Reino Unido, tenemos pruebas en España, en Estados Unidos y en cada uno de los países en que hoy por hoy ya está implementado el Open Finance. Un punto positivo en este caso para nosotros es que todas estas experiencias la CMF las ha recopilado, ha hecho mesas técnicas, ha avanzado desde el lado colaborativo, también con los actores que hoy por hoy existen dentro de Chile, como los bancos, las principales fintechs. Y esto ha permitido, siento yo personalmente, de que si bien dentro de la consulta pública que se realiza siempre hay algunos puntos que consideramos que se pueden mejorar, siento que se ha avanzado con una ley bastante robusta que permite no solo de manera granular empezar con el Open Banking y que ya tengamos incluso, cuando sea necesario y de acuerdo a la hoja de ruta, la plataforma y el ecosistema preparado para ampliar esto un poco al resto del sistema financiero del país. No sé si vamos bien, ¿se escucha todo perfecto? Sí, parece que sí. Sí, todo bien. Ok, Sí, súper. buenísimo. Bueno, un poco, ahora vamos a entrar en la parte un poco más fome, que viene siendo el marco normativo y la hoja de ruta que nos plantea la CMF, recordando de que obviamente esto viene desde la imposición de exponer, en este caso las APIs, desde el lado de lo que vienen siendo los bancos o lo que ellos llaman las IPI, que vienen siendo las instituciones proveedoras de información o también las instituciones proveedoras de cuentas. Bueno, recordemos que la ley FinTech fue promulgada en enero del 2023. Tiene, digamos que varios objetivos. Por un lado, obviamente fortalecer y promover el desarrollo de todo el ecosistema FinTech que ya ellos venían viendo que avanzaba con bastante fuerza. Por supuesto que promover la inclusión financiera. Siempre que se habla de Open Finance, la inclusión financiera es parte de su esencia, es parte de su core, puesto a que, digamos que gracias precisamente a la exposición de los datos, empezamos a ver oportunidades de mercado, de negocio en ciertos segmentos que hoy por hoy no se atienden. Entonces, esto promueve muchísimo, pero a manera real, la inclusión de esos segmentos. Obviamente, preservar la estabilidad y la integridad del mercado. Estamos hablando de que el mercado, muchas veces, y es una realidad de que el Open Finance, el mercado siempre se va a mover más rápido que la norma, más rápido que la industria. Las necesidades, obviamente, del cliente también se mueven increíblemente con rapidez. Y había que buscar una manera de orquestar, de organizar, de mantener el orden y en especial también el resguardo de los datos personales del cliente, que obviamente no fuera a caer en una fintech o en una aplicación que finalmente también pudiese ser un fraude. Entonces, busca un poco perseguir esos objetivos y adicionalmente, por supuesto, que fomentar una competencia sana, una competencia ética entre todos los actores que en este caso se encuentren fiscalizados y que vayan a ser parte activa de los participantes del sistema de finanzas abiertas. Adicionalmente a eso, bueno, sabemos que la ley FinTech va a regular a las empresas que hacen crowdfunding, también a las empresas de inversiones, a los influencers, incluso financieros, pero sacó digamos, este pequeño scope que dijo yo, adicional a todo lo que voy a regular, que voy a estar pendiente y ordenar, bueno, también quiero implementar el sistema, las finanzas abiertas, el sistema de finanzas abiertas, y para ello, bueno, también adicional a eso voy a sacar una norma de carácter general que diga y establezca las reglas del juego. Dentro de todo esto tenemos obviamente también unos principios. Está el principio de la proporcionalidad, en donde la CMF obviamente siempre va a actuar desde el nivel de riesgo, en este caso, que puedan ir teniendo cada uno de los actores que vayan entrando dentro del sistema. El de la neutralidad, aquí no estamos hablando de si la CMF va a tomar unos ganadores, unos perdedores, no.
Aquí esto es neutral para todos y adicional a eso, todos deben cumplir de la misma manera. Está la granularidad, estamos hablando de que esto no va a ser, eh, se promulgó y hay que empezar a trabajar en todo, no, existe una hoja de ruta que se va a llevar de manera gradual. También, obviamente, la integralidad. Ellos son garantes de que todos los actores dentro del sistema de finanzas abiertas cumplan con los estándares, se esté dando la interoperabilidad de la manera correcta, tal cual como ellos lo han establecido, generar, en este caso, la fiscalización de un modo también innovador, más a nivel de subted. Y adicional a eso, bueno, obviamente también existe la flexibilidad de que sabemos que el mercado está en constante cambio y lo que hoy les sirve al usuario, mañana posiblemente no. Entonces, muy probablemente todo el scope de datos, los estándares, muy probablemente pueden ir cambiando en el tiempo y ellos tienen la flexibilidad o están abiertos a la flexibilidad de que esto vaya cambiando con el tiempo. Adicionalmente a eso, no quiere decir o permiten la modularidad en el sentido de que si tú empezaste con un modelo de negocio, no quiere decir que tienes que colocarlos todos o en este caso, bueno, también junto con la granularidad, la implementación va a ser de alguna manera gradual y no quiere decir en este caso que tú tengas que llevar adelante todo tu modelo de negocio, toda tu implementación normativa como tal. Acá un poco lo que ha sucedido desde que salió la ley FinTech en el 2023. Adicional a eso, después, una vez salió la ley, se empezaron lo que vienen siendo las mesas consultivas para dar ya vivo y promulgada la norma de carácter general 514. Esta finalmente sale, como les digo, siempre se ha trabajado desde la colaboración, desde las mesas consultivas, y esto finalmente se promulga para julio y se queda por allí un pendiente que viene siendo el levantamiento de los anexos técnicos, el del directorio, el anexo número 3, el cual, tomando en cuenta de que todavía no estaban listos, ellos decidieron inicialmente generar como una especie de suspensión de entrada en vigencia de la norma, que finalmente se convirtió en un periodo de preparación tecnológica. ¿Y una preparación tecnológica para quiénes? Bueno, en este caso para ellos, que tienen que hacer el directorio central, el sandbox, los entornos, en este caso de certificación de todos los participantes, de todos los actores, también obviamente para la industria, inicialmente para los bancos, y adicionalmente a eso activaron lo que viene siendo el foro consultivo del sistema de finanzas abiertas para ir desarrollando y abordando todos estos pendientes, estos anexos que acabamos de comentar. Entonces, considerando de que la vigencia de la norma 514 quedó pendiente para entrar en vigencia en 24 meses, estamos hablando de que en el mes de julio del 2026 ya es el momento en que cada uno de los actores, en este caso iniciando con las IPC y con las HIPI, deben empezar a exponer cada uno de los scopes de datos que están establecidos. Por un lado, están los términos y condiciones y los canales de atención, que vienen siendo datos un poco más abiertos, donde son datos públicos propiamente de los bancos, con los que igual se puede hacer casos de usos interesantes, generar análisis para entregar ofertas más competitivas de acuerdo a las tasas, de acuerdo a lo que cada uno de los actores posee actualmente dentro de la banca tradicional. Y luego todo lo que viene siendo el scope de datos que le pertenecen al cliente, como viene siendo los datos de enrolamiento, las posiciones financieras, el historial de transacciones y de uso, y obviamente también los productos, sus tarjetas, sus créditos, y por último, la iniciación de pago. Y ya una vez esto, por lo menos para los bancos, tiene un tiempo total de 18 meses, dividido en ciertos tiempos que los vamos a observar ahora, más adelante.
Y para los proveedores de servicios basados en información, que en este caso hablamos de las fintechs, posiblemente de algún retail que tenga una plataforma robusta de tecnología, tecnológica, bueno, ellos tienen un poco más de tiempo. Ya hoy por hoy pudiésemos decir que una fintech, una PCBI, puede operar como PCBI, pero obviamente incluso los bancos también pudiesen estar pensando en operar de esta manera, pero al momento que entra en vigencia, ellos tienen que empezar a entrar dentro de lo que viene siendo el estar conectado en el directorio central de la CMF y empezar a generar, en este caso, las conexiones para consumir las API mediante todo lo que viene siendo los estándares técnicos ya establecidos, que viene siendo AU 2.0, el estándar de seguridad de FAPI. Entonces, es un poco el roadmap que viene manejando la CMF. Hace una semana salió el anexo 3, pero salió la parte uno. Falta una segunda parte, que bueno, igual están trabajando en ello, pero ya estando tan cerca del inicio de la implementación y la exposición de las API, bueno, en estos foros consultivos y en estas mesas que tiene la CMF, los actores que están participando han hablado de buscar la manera de que se extienda un poco más el tiempo de preparación de infraestructura y procesos, porque sienten que obviamente ya solo faltan meses, solo falta prácticamente un año para iniciar y muchos todavía sienten que no están preparados para generar esto. Decir que sí, decir que no, por los momentos la realidad que existe es que se mantiene como fecha de el arranque de la hoja de ruta de exposición de APIs para julio del 2026. Acá un poco lo podemos ver un poco más haciendo zoom, eh, un poco más aterrizado lo que viene siendo esa hoja de ruta, en donde inicialmente se empieza con términos y condiciones y datos públicos de las IPIs, de los bancos y emisores de tarjetas de pago, que eso tienen que tenerlo listo en 6 meses. Y luego, de igual manera esto se puede generar de manera paralela, pero se debe de realizar el desarrollo y la exposición de todo lo que viene siendo los datos del cliente en cuanto a enrolamiento, posiciones financieras, transacciones, productos, no solo de personas jurídicas, sino también no solo de personas naturales, perdón, sino también de personas jurídicas. Y aquí lo único que cambia es que para personas jurídicas, en vez de tener las listas expuestas para el septiembre de 2027, deben de estar listas en 3 meses más, que vendría siendo para enero del 2028. Obviamente sabemos un poco la complejidad y reglas de negocio que tiene la banca jurídica, es un poco los desafíos que enfrenta hoy por hoy los bancos y los emisores de tarjeta. Y por último, deben también exponer la data exclusivamente para hacer iniciación de pago. Que bueno, aquí hay temas bastante interesantes, por lo menos dentro de lo que viene siendo los flujos de consentimiento, que no todos son los mismos. Cada flujo va a ir llevando un grupo de datos específicos y para iniciación de pago, el consentimiento de estos datos debe ser exclusivamente los necesarios para poder generar este tipo de proceso. Luego empieza todo lo que viene siendo las PCBI, 24 meses para el scope de términos y condiciones y después el resto que viene siendo datos del cliente tienen hasta 36 meses, es decir, hasta julio del 2029 para tener listo también sus APIs expuestas y que también los datos de los clientes que tienen las fintechs y los retailers y todo el resto de los seguros y todo el resto del sistema financiero también pueda exponer las APIs para todos. Bueno, finalmente, todo esto cambia un poco y bastante el modelo de negocio. Estamos hablando de que hoy por hoy pasamos de alguna manera de la banca tradicional
un sinfín de modelos de negocio donde en especial el Open Finance como tal está redibujando el modelo de negocio bancario como tal y digamos que esto se sintetiza o esta transformación desde que ya la banca no necesariamente va a ofrecer productos, va a ofrecer servicios propios, sino de saber cómo, de alguna manera, tanto la banca como las fintechs que hoy por hoy existen dentro del país, bueno, cómo participan de este ecosistema abierto. Y un poco este mapa muestra eso, el hecho de que así como existen ciertos modelos de servicio que cada uno de los actores tiene que decidir en qué punto quiere participar, si quiere participar como un BaaS o si quiere participar como un banking as a platform o simplemente a nivel solo de la experiencia como un banco Pun and Play. Bueno, también existen otros modelos y modelos que no son completamente bancarios en donde ninguno de los datos propiamente terminan siendo de la empresa como tal, como bien sea ser simplemente un broker de productos BaaS o en este caso sencillamente ser consumidores de esos BaaS. ¿Qué resulta con estos modelos de negocio? Y en especial en el Open Finance, que el que está acá arriba y que vienen siendo seguros, vienen siendo en especial fintechs, ya no necesariamente se van a quedar en el negocio de las fintechs. Ellos van a tender, de acuerdo a los datos abiertos y a lo que está habilitado, van a tender a transformarse en bancos o a parecer bancos. Y viceversa, en la búsqueda de la competitividad del banco, el banco no se puede quedar simplemente como un banco tradicional que solo expone la data y que se queda simplemente con los clientes propios que actualmente tiene. No, el banco empieza a mutar, empieza a buscar si va a participar ofreciendo, digamos que una cartera de productos a nivel de experiencia para los clientes, si va a generar un marketplace de API o incluso si en este caso que ha sucedido mucho en el mercado, muchos bancos tradicionales o han generado una fintech para impulsar, ser un poco más ágiles, entrar en estos mercados en donde simplemente son puros marketplace o brokers de productos base de Open Finance o si no, finalmente generan una alianza con ciertas fintechs, con ciertos e-commerce, en donde obviamente existe un win-win, tienen un poco adquieren en este caso mediante el consentimiento del cliente el comportamiento propio de esto. Ellos también obviamente adquieren ciertos productos financieros como el hecho, por supuesto, de tarjetas, de préstamo de que sus clientes desde el propio e-commerce pueda generar inversiones. Y bueno, existe finalmente un sinnúmero de maneras de cómo operar, de cómo ir explotando las oportunidades, pero las cartas están en la mesa y es el momento en que cada uno de los actores debe decidir en qué punto de este mapa desea participar. Bueno, adicionalmente a eso, obviamente, y trayendo el mapa que acabamos de observar, ya la banca no está compitiendo en este caso por tasa o no o por producto, no, ya dentro del Open Finance y tomando en cuenta obviamente todo lo que viene siendo, incluso todo lo que es el mercado digital, todo lo que viene siendo las aplicaciones el valor real que espera recibir el cliente finalmente es la experiencia que tú efectivamente le resuelvas las necesidades financieras que en este caso posee, que tú efectivamente le generes una oferta personalizada que a nivel de crédito o a nivel de tarjeta, lo que hoy tienes no tengas que esperar o solicitar en 3, 6 meses más si va a existir un cambio, sino que incluso este cambio puede suceder durante una semana, 2, 3 veces de manera automática. Entonces, eso es un poco lo que realmente, en lo que realmente se está mutando el mercado con este sistema de finanzas abiertas.
van a existir o parte, digamos que de esos modelos van a existir efectivamente estos marketplaces financieros. Ya obviamente en Chile existen algunas Happy Connect, no voy a mencionar bancos, obviamente nosotros participamos, estamos en el top 5 de algunos bancos acá, acompañándolos en todo lo que viene siendo el desarrollo de sus productos. Pero bueno, estos son igual, eh, son modelos de negocio que ya existen, algunos de estos existen ya en Chile y simplemente se van a potenciar una vez que se tenga el acceso a los datos de los clientes. El scoring alternativo, obviamente, esto ayuda muchísimo a la inclusión financiera, tanto la banca como en este caso las fintech van a poder explotar lo que viene siendo los segmentos que hoy por hoy de alguna manera son invisibles para el sistema actual. Va a existir muchos servicios financieros o puede existir muchos servicios financieros embebidos, bien sea para un retail, bien sea producto financiero para un e-commerce, para cualquier app que de alguna manera se pueda registrar y pueda operar dentro del directorio de la CMF. Y bueno, finalmente el dato como tal que nosotros vamos a encontrar mediante el consentimiento de los clientes nos va a llevar a poder generar ofertas de servicios que sean hiper personalizados. Ya no estamos hablando de simplemente una tarjeta que ya tiene establecido una tasa, ciertos montos de acuerdo al scoring tradicional y al análisis tradicional de riesgo. No, ya estamos hablando de productos mucho más personalizados. Estamos hablando de préstamos directamente que pueden existir directamente en la compra en el proceso, en el punto final, en el proceso de checkout. Entonces, todo esto va generando el verdadero activo de las empresas y ese activo finalmente es lograr la lealtad del cliente, porque si tú finalmente satisfaces lo que él está esperando de ti como una plataforma digital que le solucione financieramente, bueno, finalmente lo vas a tener allí. Pero si efectivamente él no se siente realmente atendido, va a tener mucha facilidad, en este caso, para evaluar alternativas y percibir un servicio de otro actor. Entonces, como sabemos un momento, como sabemos que los datos finalmente son el activo valioso acá para poder generar el sistema de finanzas abiertas. Nos preguntamos, ¿será que este consentimiento yo simplemente coloco el flujo que me exige la CMF y lo voy a empezar a recibir? Bueno, obviamente no va a ser así. Nadie te otorga sus datos simplemente porque tú se los solicites. Entonces, y aquí de alguna manera entra un concepto y es que tú debes, para lograr el consentimiento del cliente, entregarle casos incentivos, casos de uso incentivo, que él diga, tú me estás ofreciendo un beneficio, yo estoy satisfaciendo una necesidad o yo voy a satisfacer una necesidad si en este caso yo te entrego mis datos. Que esto, bueno, igual lo podemos ver mucho en las aplicaciones. A veces nosotros bajamos de la App Store cualquier aplicación, incluso hasta un juego, y de repente te dice, mira, necesito que me entregue la información de geolocalización para que pueda, obviamente, jugar con las personas en línea, con las personas que se encuentren cerca de ti, y obviamente como a ti eso te genera una utilidad emocional y de entretenimiento, tú lo entregas. Bueno, aquí en la banca es un poco igual. El consentimiento viene de casos de uso incentivos que efectivamente satisfacen a los clientes y estamos hablando en este caso de PFM, estamos hablando de gestores de presupuesto. Entonces, pero para eso bueno, hay como que 5 principios que tú debes de tener en cuenta para que sea realmente un consentimiento estratégico, un consentimiento este,
un consentimiento realmente inteligente. Obviamente el consentimiento de los datos, que es lo que te impone la CMF, no es el fin. Finalmente el consentimiento es el medio para que tú puedas recibirlo, e incluso unirlo a otros datos que tú puedas tener y generar, digamos que una ingesta y un procesamiento de esos datos mediante motores de análisis predictivo y poder generar finalmente el modelo de negocio, finalmente la oferta de productos y servicios personalizados que tú esperas entregarle al cliente. Entonces, eso es algo que hay que tener muy claro, porque si simplemente te quedas en el consentimiento, finalmente no vas a generar ningún tipo de rentabilidad dentro del mercado. Entonces, ¿qué principios tienes que tener en cuenta para lograr que el cliente te entregue el consentimiento? Bueno, por un lado, tiene que estar muy centrado en la experiencia propiamente del usuario, tiene que ser bastante intuitivo, un flujo lo más amigable posible, tiene que ser transparente, en este caso, e incluso lo pide lo establece la norma de carácter general, debe explicar el por qué, cómo vas a procesar los datos, hasta cuándo vas a tener esos datos consentidos. Adicionalmente a eso tienes que darle el poder, y esto también está en la norma de carácter general. Tienes que entregar el poder en un panel de gestión en el cual él pueda acceder y saber la trazabilidad de cuáles datos o qué consentimientos ha revocado, qué consentimientos mantiene activos, si los quiere revocar, revocarlos, si quiere reactivar, reactivarlo. Es parte de darle ese empoderamiento para que finalmente tú puedas encontrar la confianza y que el cliente quiera mantenerlo. Y adicionalmente a eso, obviamente, que estos scope y de alguna manera ya está establecido dentro de la ley, que este scope de datos sea granular. Si el caso de uso tuyo necesita solo los saldos, porque tú vas a hacer un agregador de cuenta, un agregador de saldo, bueno, perfecto. Si tú vas a hacer un PFN y adicionalmente a eso vas a manejar desde ese caso de uso todo el pago de cuentas de manera automática o con pagos recurrentes, utilizando tal vez una iniciación de pago recurrente dentro de tu aplicación. Bueno, entonces el scope de datos tiene que ir orientado justo a ese caso de uso, y eso le va a dar también confianza al cliente. Y bueno, y este principio, este, a mí me parece bastante particular, que viene siendo que la generación de la oferta de productos, bueno, finalmente tú tienes que tener pendiente de que tiene que ir de acuerdo al comportamiento financiero de ese cliente. Si, si el procesamiento y los motores de análisis predictivo que tú utilizas no van, digamos que alineados a tus propósitos y a tus productos, y a lo que y a los canales por los cuales consideras, y de manera obviamente precisa, consideras que el cliente va a aceptar y vas a generar una alta conversión, bueno, sencillamente tu modelo va a fracasar. Entonces, tienes que tener muy bien mapeado cuál va a ser tu modelo de negocio, cuáles son los datos en este caso que necesitas para lograrlo, si tienes que en este caso integrarlos en la ingesta con otros datos que de repente tienes a nivel de scoring o de otro tipo de bases de datos, y que finalmente eso ya lleva a un CRM, a una manera de gestionar las ofertas, efectivamente den con el canal y den con la necesidad que en este caso quiera cubrir el cliente. Incluso del hecho de que el cliente, tal vez tú puedas adivinar desde el comportamiento y de estos patrones cuál es la necesidad, y antes de que él se dé cuenta, anticiparte a esto y finalmente lograr esa conversión. Aquí, bueno, como decía William Deming, en Dios creemos, todo lo demás deben traer datos. Esto a nivel teórico muy bonito, pero a veces tenemos que ver datos, ver que efectivamente estas cosas funcionan, y en ese aspecto tenemos la conversión de lo que
de alguna manera hace y fortalece el consentimiento, y es que usuarios con consentimiento tienen hasta 2.3 veces más engagement en productos digitales. Por otro lado, obviamente existe menor fricción cuando existe el consentimiento, porque finalmente tú no, es un poco con lo que hacía, lo que hablábamos al inicio de las aplicaciones de movilidad, ya no es tan manual la manera en que tú vas a acceder a las ofertas y productos, tal vez de 5 o 10 clics que actualmente son. Con los datos abiertos en Open Finance podrás hacer un clic o máximo dos, entonces aminora mucho la fricción. Y por otro lado, hay una gestión dinámica, y es que el 87% de los usuarios con integraciones abiertas ha modificado al menos una vez la configuración de su consentimiento. Y ustedes dirán, bueno, pero para mí eso no es una ventaja, el hecho de que el cliente quiera entrar en el panel de control y de consentimientos y de repente revocar un consentimiento. Bueno, pero finalmente así como lo revoca y él tiene la confianza de que tú de una manera bastante intuitiva y amigable le das esta oportunidad, igualmente entra en ese panel de control y puede reactivar un consentimiento en un momento en que necesita tal vez una oferta que en algún momento tú le generaste. Bueno, aquí este dato igual súper interesante, por lo menos en el caso de Monzo, los usuarios que le han brindado a Monzo el consentimiento para análisis personalizado han sido más propensos a adquirir productos adicionales, obviamente, y esto ha elevado la tasa de conversión hasta un 65%, que para una empresa financiera, una conversión de 65%, yo diría que para cualquier empresa es bastante elevada. Bueno, nuevas oportunidades. Bueno, nuevas oportunidades que hoy por hoy pueden tener los bancos y las fintechs. Un poco lo que les comentaba, los bancos dentro del sistema de finanzas abiertas van a ir mutando un poco a ser empresas digitales, a ser fintechs. Las fintechs van a tender más a acercarse a una figura posiblemente más cercana a un banco. Entonces, algunas oportunidades reales que existen luego de tener los datos, luego de tener los casos de uso incentivo, es tener con estos datos un enriquecimiento y categorización, en este caso, de los datos para ofrecer ofertas y productos hiperpersonalizados. La portabilidad financiera, que hoy por hoy hablamos de que simplemente fue un saludo a la bandera. Bueno, con plataforma B2B2C, la portabilidad financiera hoy puede ser una oportunidad, porque desde la portabilidad tú te puedes traer, obviamente, y obviamente desde los datos abiertos de los bancos, lo que viene siendo canales de atención y productos de los bancos y del resto del ecosistema, tú le puedes ofrecer, en este caso, a los clientes y al resto de los usuarios del sistema, mejores ofertas, mejor oferta de tarjeta, mejor oferta de préstamo. Entonces, aquí la portabilidad, que antes era un formulario que tenías que llenar, esperar que el banco se comunicara contigo, aquí con un simple clic de un consentimiento, muy probablemente ya generas total portabilidad de cualquier producto financiero. Y adicionalmente a eso, bueno, existen dentro de las oportunidades las alianzas estratégicas dentro del sistema financiero. Siempre en el ecosistema de finanzas abiertas, bien sea en Brasil, bien sea en Colombia, bien sea en Reino Unido, en España, en Corea, todos los bancos, o por lo menos la mayoría, empiezan a encontrar ciertas alianzas con ciertas fintechs, con ciertos retail, obviamente, para generar un poco más esa agilidad, a irse adaptando, tener más adaptación al mercado, a lo que realmente necesita el cliente, bien sea una Insuntech, bien sea un EdTech, que viene siendo empresas tecnológicas de educación, bien sea un retail. Entonces, finalmente podemos monetizar las APIs, nosotros podemos capturar los pagos de e-commerce directo desde cuenta, bien sea account to account. Podemos generar scoring alternativo para llegar a los segmentos que hoy por hoy no entramos por un tema de riesgo, que consideramos que
tal vez no es un mercado atractivo, pero cuando empiezas a ver ciertos datos y cuando empiezas a ver que con un scoring alternativo y no tradicional, la persona que te hizo una compra y que la va pagando poco a poco y que posiblemente es un estudiante, bueno, finalmente le vas subiendo un poco la línea de crédito y te va demostrando, en este caso, de que efectivamente es un potencial cliente incluso para el futuro. Bueno, todo esto va generando rentabilidad. Y la iniciación de pago es uno de los casos, o uno de los modelos de negocio que ha sido más rentable, no solo en Brasil, no solo en Reino Unido, sino a nivel global dentro de lo que había sido la implementación de Open Finance. Bueno, todo lo que viene siendo iniciación de pago ha estado, digamos que bastante, presente dentro de la cartera de productos propiamente que ha ofrecido este ecosistema. Pero todo esto, la única manera efectivamente de que nosotros lo podamos lograr es capturando al cliente digital y esto antes que migre, porque es un poco lo que les decía, si tú eres banco y estás pensando simplemente en exponer las APIs, bueno, sencillamente mientras tú estás pensando en exponer las APIs, ya otro actor financiero ha logrado que tus clientes hayan mirado a su empresa. Entonces, esto es algo que a nivel estratégico debes capturarlo lo más antes posible. Ser un socio financiero, obviamente, de confianza, que tus consentimientos efectivamente sean transparentes, que sean fáciles, que puedas el cliente observar exactamente de qué manera se están procesando sus datos y tener el control, mostrarle que tener el control de esos datos desde su lado efectivamente es fácil y lo tiene siempre a la mano. El evangelizar, obviamente, todos los beneficios que va a recibir si se va hacia el consentimiento, también es un punto de partida antes de incluso la implementación del sistema de finanzas abiertas. Y esto es algo que todos los actores deberían de estarlo trabajando ya hoy por hoy, un tema de un plan de comunicaciones porque, bueno, obviamente esto cambia completamente el paradigma de lo que hoy por hoy, o el status quo de lo que hoy por hoy es el sistema de finanzas de Chile. Y por último, fomentar la lealtad desde la personalización. Finalmente, el activo más importante y es allí en donde va a estar la competencia de todos los actores, va a ser en encontrar la lealtad del cliente y que el cliente finalmente se quiera quedar en tu aplicación y se quiera quedar contigo. Eso un poco lo que tenemos. No sé si tenemos alguna consulta. Edgar, te quería pedir igual allí, si quieres, dejamos de compartir pantalla por mientras, para igual poder como Ya, claro que conversar sí. y ver si hay alguna consulta. Si no, igual quiero destacar tu súper buena charla, estuvo impecable, estuvo muy explícita. Yo creo que igual por eso nos tomó, a los que se han quedado, nos tomó un poquito más del tiempo, pero tampoco tanto, pero diste todos los buenos detalles, toda la buena información, entonces te quería agradecer mucho por eso, porque siento que va a ser de muchísima utilidad esto que ha grabado. Entonces, vamos a poder compartirlo para que lo puedan ver todas las veces que lo necesiten y puedan captar todos los datos que compartió aquí Edgar. Muy buena presentación, excelente charla. Ya algunas personas se han tenido que bajar, pero tú has tenido excelente feedback, así que te quería felicitar por eso, Edgar. Gracias, gracias, Yo Damiana. creo que igual estamos un poquito en el tiempo y las personas como esto era hasta las 11 quizás se tengan que bajar. Así que si nadie tiene alguna consulta, quiero recordarles que esto lo dejamos grabado. Ya creo que para mañana les vamos a dejar esto bien subido en nuestro canal de YouTube, que pueden buscarnos en YouTube como Chiletech. Allí están todas las grabaciones de nuestras charlas y van a poder ver esta, pero nosotros les vamos a compartir por correo el enlace para que no se lo pierdan y puedan volver a ver y a escuchar a Edgar, que fue un maestro en esta charla para todos ustedes. Y bueno, aquí destacar todas las felicitaciones que te están dejando por el chat. Ahí las puedes ver, Edgar, que son muchísimas. Muchas Entonces, gracias. nada, volver a agradecerles a ti, Alfredo, igual por asistir. Y nada, los esperamos en una nueva instancia de estas Tech Speech Chile Tech.
También agradecerte muchísimo a ti, Edgar, por todo. No, estamos a la orden y bueno, desde Nisum ya venimos acompañando a varios actores en estas adecuaciones y a establecer un acompañamiento estratégico para explotar precisamente las oportunidades que tiene este ecosistema, así que estamos a la orden desde Nisum para todos los presentes. Genial. No dejen de buscarlos allí igual en Google a través de su nombre de Nisum y les vamos a igual a enlazar su página web en el correo que les vamos a enviar. Y a los que quedan, que no son socios de Chiletec, no son socios de la organización y les interesa saber un poquito más, me pueden escribir a través de damiana.fernandez@chiletec.org y les voy a estar enviando la información para ver cómo se pueden asociar y en qué podemos crear nuevas iniciativas y también nos pueden ver en nuestra página web. Así que espero que tengan un buen resto de jornada y un buen resto de la semana. Que estén muy bien. Gracias, Damiana, que estés muy bien. Chao, chao.